Entonces, ustedes visualizan acá dos monitos, dos personas, uno de frente y otro por posterior, y se habla de que en el cuerpo humano hay 19 puntos que pudiesen ser dolorosos, ¿ya? Y estos 19 puntos generalmente están por ambos lados de nuestro cuerpo, es decir, derecho o izquierdo, por anterior y por posterior, ¿ya? Entonces, antiguamente los dolores que muchas veces cuando hacían el examen físico, el médico les preguntaba, ¿siente molestias acá? ¿Le duele acá? Y iba recorriendo todos estos puntos al momento de hacer la evaluación, ¿ya? Antiguamente se hablaba de que de estos 19 puntos, incluso antiguamente eran 18 puntos, de estos 19 puntos actualmente debían cumplir por lo menos con 11 puntos dolorosos. Hoy en día se habla de que ya contando puntos dolorosos en ambos lados de nuestro cuerpo, más la sintomatología asociada, que es la que recién revisamos, ya podríamos estar hablando de una fibromialgia. ¿Ok? Entonces, los puntos dolorosos más principales, tal cual como ustedes los mencionan, está vinculado a la columna vertebral, a los hombros, a los brazos, el cuello, las piernas, los glúteos, etc. Y estos puntos son dolorosos ya sea de forma permanente, en ciclos, o bien al momento de realizar algún tipo de actividad, ¿ya? Pero generalmente al momento de hacer una exploración física se genera un dolor al momento de hacer un tacto, ¿ya? ¿Por qué? Porque la percepción de los estímulos está alterada, por lo tanto los estímulos ustedes los van a recibir como dolorosos, ¿ok? Adicional a eso, que los mismos puntos que están acá son los que aparecen ahí en esa escala, el médico les va a preguntar sobre 3 sintomatologías muy importantes, que es la fatiga, el sueño no reparador y las alteraciones cognitivas, que es lo que usted mencionaba, ¿cierto? Esta falta de memoria, o esto es sentirse un poquitito más distraída, o que planifico algo pero finalmente hago una cosa muy diferente, ¿ya? Y estos síntomas idealmente tienen que estar presentes por lo menos por un tiempo que pudiese ser ojalá de varias semanas. Ya estamos hablando de por lo menos 3 semanas, ojalá 3 meses, instaurados estos sintomatologías. Pero esto va a ir en relación a la última semana como para poder determinar cuáles son los síntomas actuales, ¿ya? Pero para poder hacer el diagnóstico final, estos síntomas debiesen estar presentes en un buen par de semanas, ¿ya? No sé si a ustedes les hicieron estas pruebas. Sí. ¿Sí? No, muchas veces se hace a partir de la historia clínica, es decir... lo que pasa es que el médico, yo llegué por una tendinitis en las manos, primero. Llegó por una tendinitis. Claro, después el codo, después los hombros, entonces ya ahí empezó él a mandarme a hacer exámenes de sangre y todas esas cosas. Ok. Y ahí descubrió, pero eso no lo hizo mucho. Ok, entonces... La diagnosticaron primero por una tendinitis y eso se fue generalizando al resto del cuerpo y ahí ya comenzó un estudio más profundo. Sí. Ya generalmente parte así, que parte con algún dolor en específico, que comienza a ser reiterativo y ya comienza después a generalizarse y a hacerse permanente. ¿Ya? Entonces, adicional a eso, cuando ustedes ingresan a rehabilitación, nosotros entregamos siempre estas 2 pautas que ustedes tienen en mano que permiten evaluar la sintomatología desde su percepción, el impacto que tiene la sintomatología en lo cotidiano y además las alteraciones de memoria. ¿Por qué? Porque las alteraciones de memoria vienen muchas veces producto de 2 cosas. Primero, por el estado emocional en el que se encuentra la persona, es decir, hay un estado de dolor permanente, hay una pérdida de participación en tareas u ocupaciones que son relevantes, por lo tanto hay una baja de ánimo y todos los cuadros depresivos o de trastornos del ánimo van a impactar también en el procesamiento que tengamos a nivel cognitivo. Y por otro lado además tenemos la farmacología, que de una u otra forma genera alteraciones a nivel de memoria, ¿ya? De todas maneras vamos a tener presente a la doctora Delia Ruiz, para que puedan aclarar todos aquellos aspectos con respecto a qué medicamentos son los que pudiesen estar generando algún tipo de alteración de memoria. Pero existen estos 2 factores, la alteración de memoria
o las alteraciones cognitivas vienen por la farmacología como efecto secundario y además por el estado emocional y doloroso de la sintomatología que genera este desequilibrio, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Lo habíamos mencionado, lamentablemente esta enfermedad no tiene cura. Como vaya transcurriendo en la vida, va a depender de cuál es el manejo que ustedes tengan frente a la enfermedad, es decir, tener un diagnóstico precoz, seguir las indicaciones médicas, tomar los medicamentos que corresponden y hacer algunos cambios de vida que van a generar una mejor calidad de vida a largo plazo, ¿ya? Dentro de los objetivos de tratamiento, lo primero es poder disminuir el dolor. Ese es el eje central, tanto desde el aspecto médico como desde el equipo de rehabilitación. ¿Ya? Lo primero es poder manejar el dolor, que es lo más interferente frente a la vida cotidiana. Y además de eso, los síntomas ansiosos que vienen a partir de este estado doloroso, de este estado de fatiga y este estado de imposibilidad de poder participar de actividades, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes ya tienen el tratamiento farmacológico y médico adecuado, corresponde también que el equipo multidisciplinario pudiese estar presente dentro del abordaje que ustedes reciban. Entonces, lo más importante es una buena educación, es decir, que ustedes sepan lo que les está pasando, en qué consiste la fibromialgia, cuál es el pronóstico, cuáles son los medicamentos, cómo pueden ustedes ayudarse día a día para disminuir los síntomas y mejorar la calidad de vida, ¿ya? Además de eso, está muy bien recomendada la terapia psicológica, es decir, si el médico a ustedes les dice, les sugiero que comience un proceso terapéutico con un psicólogo, con un psiquiatra, ustedes deben tomarlo. ¿Por qué? Porque la patología pudiese generarse, tal cual como le hablábamos hace un rato, a partir de alguna situación emocional previa o bien pudiese generar alteraciones emocionales producto de la sintomatología. Por lo tanto, dentro de las evidencias clínicas que existen frente a la mayor efectividad con respecto al tratamiento, son dos cosas. Primero, el tratamiento farmacológico adecuado y además de eso, la terapia psicológica, que es lo que a ustedes les permite desarrollar herramientas para poder enfrentar las situaciones conflictivas del día a día que pudiese estar vinculado con estados emocionales, el manejo del dolor o el manejo de situaciones de conflicto, ¿ya? Además de eso se recomienda el ejercicio liviano, el ejercicio físico liviano. Y ahí vamos a ver qué ejercicios son los que tienen mayor evidencia clínica también. Un sueño reparador. Cuando hablamos de un sueño reparador hablamos de ojalá, idealmente tener un sueño de 8 horas de corrido, ¿ya? Si no es posible tener un sueño reparador de 8 horas, lo ideal es que no sea menor a 6-7 horas. Las 8 horas son lo ideal. Y si no es posible tener un mínimo de 6 horas, lo ideal es que ustedes puedan implementar tiempos de descanso durante el día. Ojalá una siesta durante la tarde que les pueda reponer las energías, ¿ok? Evitar sobreestímulos. Hablábamos al comienzo de que va a haber una alteración fisiológica donde algunos estímulos que no son dolorosos, ustedes sí los van a percibir como dolorosos. Entonces, todos aquellos estímulos como exceso de luz, exceso de ruido, exceso de estímulos vibratorios o estímulos, por ejemplo, de esfuerzo físico, pudiesen aumentar el dolor o la sintomatología, ¿ya? Y hablábamos de la farmacología, que es el que va a permitir regular las sustancias que están alteradas dentro de su cuerpo, por lo tanto se va a normalizar las sensaciones de los estímulos externos y cómo los perciben. Entonces, hablamos de ejercicio físico. El ejercicio físico es uno de los tratamientos que tiene mayor evidencia de efectividad, ¿ya? Pero este ejercicio físico, lo ideal es que sea un ejercicio liviano y ojalá ligado a alguna actividad que sea placentera y que sea del interés de cada uno, ¿ya? Dentro de los que más recomiendan son el baile, la danza, recomiendan las caminatas suaves pero rápidas a la vez. Bicicleta, ojalá bicicletas estáticas o andar en bicicleta en terrenos que sean regulares, no por ejemplo en cerros, que eso requiere de mayor esfuerzo,
y la natación. Ya, estos son los ejercicios físicos que mayor efectividad tienen con respecto a las investigaciones que se han hecho. ¿Okay? Entonces, lo importante de este ejercicio es que sea un ejercicio que sea placentero para ustedes, que no genere molestias, es decir, ustedes mismos van a ir reportando si el ejercicio que están haciendo es apto para la condición en la que están. Idealmente también que la frecuencia del ejercicio sea de 2 a 3 veces por semana. Pudiese ser incluso más, de 4 a 5 veces por semana, pero eso va a ser de acuerdo a la tolerancia de cada uno, ¿ya? Y la duración del ejercicio, el tiempo mínimo de un ejercicio diario debiese ser de 10 minutos, si es que lo van a hacer de forma diaria. Es decir, ojalá, por ejemplo, una caminata diaria de 10 minutos. Pero el tiempo ideal es de 20 a 30 minutos diarios. ¿Sí? ¿Alguna de ustedes realiza alguna actividad física, ya sea esta u otras? Yo. Dígame. Hago elíptica. Perfecto, hace elíptica. Claro. ¿Y cada cuánto tiempo realiza elíptica y cuántas veces a la semana? El doctor dice que lo ideal son los 30 minutos. Sí. Pero yo practico un poquito porque pues, tenía la máquina de antes, entonces yo hacía antes más ejercicio y cuando me enfermé ya no la ocupé más, la dejé tirada porque por el mismo dolor que me producía. Entonces después tuve que hacer kinesiología y de ahí de a poquito me empezaron a hacer ejercicios que pudiera hacer en colchoneta y me pusieron en una elíptica. Entonces ahí empecé. Ahora mire, estoy haciendo 12 minutos. Lo he ido haciendo de a poco porque no fue así que yo hiciera 10 minutos, sino que partí con 5, una semana, 2 semanas, 3 semanas, después 6, así lo fui subiendo. De a poquito con el tiempo. tiempo. De a poco, claro. Y porque si yo intenté una vez 15 minutos así, después no hace como 15 días no pude hacer nada, o sea, en vez de avanzar, retrocedí. Entonces Claro. lo voy haciendo a la medida que yo pueda. Perfecto. Y también trato de salir a caminar para no estar... No tener tanto problema. Lo que nos dicen acá, ¿su nombre es? Marta. La señora Marta nos dice algo muy importante. Ella en algún minuto tenía mucha sintomatología y dejó de hacer actividad física, ¿cierto? Y con la ayuda de un kinesiólogo comenzó a recuperar las funciones de su cuerpo. Esto es súper importante porque van a encontrar, a lo mejor si ustedes se meten a internet, hoy en día hay mayor acceso a la información, que el deporte aeróbico principalmente, donde genera algún gasto cardiovascular, va a ser tremendamente positivo no solamente para mantener nuestra condición física, sino que también para mantener nuestra capacidad cardiorrespiratoria. Y además de eso hablan de que el ejercicio de fortalecimiento, es decir, utilizar mancuernas, por ejemplo, hacer ejercicios como, por ejemplo, de hacer abdominales, que son ejercicios de un poquitito más esfuerzo físico, también tienen un impacto positivo, ¿ya? Pero el esfuerzo que involucra una actividad debe ir acompañada de la asesoría de un tratante, es decir, idealmente asesorado por un kinesiólogo, asesorado por el médico que permita orientar cuánto es lo que ustedes pueden realizar. Y lo que ustedes vayan realizando en el tiempo tiene que ir de menos a más de acuerdo a la tolerancia que tiene cada uno. ¿Okay? Y en eso tienen que ser súper cuidadosos. Y lo otro importante es que si en mucho tiempo ustedes han estado sin ejercicio físico, cuando retomen, claramente van a haber algunas molestias las primeras veces. Entonces, eso es normal. ¿Por qué? Porque el cuerpo se desacondiciona. Entonces, de a poquitito ustedes tienen que ir tomando el ritmo para ir recuperando las funciones corporales. Perfecto. ¿Me da permiso para pararme? Sí, adelante. Que estoy con un hombro, Sí, adelante. Si quiere se puede poner más allá, como usted quiera. Gracias. Ya, entonces, vamos a ver algunas cosas cotidianas que podemos hacer con respecto a un buen manejo de nuestro cuerpo. Ya aprendimos entonces que la farmacología adecuada, siguiendo las instrucciones del médico, nos ayuda a aliviar el dolor, ¿cierto? Mantener una actividad física de forma diaria, idealmente, permite mantener las funciones corporales y una mejor capacidad cardiorrespiratoria, ¿cierto? Vimos también que el apoyo psicológico es tremendamente positivo como para poder tener mejores herramientas para poder enfrentar las dificultades diarias, el manejo del dolor o el manejo de la propia frustración frente a las dificultades que tengamos diariamente.
Pero además de eso, es súper importante que en lo cotidiano, es decir, en lo que hacen ustedes día a día, aprendan a manejar su cuerpo para que no genere un sobreesfuerzo adicional si es que hacen las cosas de la forma correcta, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver algunas imágenes como lo que es incorrecto y cuál es la forma correcta, ¿ya? En el día a día, por ejemplo, yo por ejemplo no plancho, pero hay muchas mujeres que todavía, o hombres también que planchan. Pero más allá del planchado, esto ustedes lo tienen que extrapolar a cualquier tipo de actividad que hagan en su casa de forma parada y frente a un mesón, que pudiese ser planchar, pudiese ser doblar la ropa, pudiese ser tender la ropa, pudiese ser a lo mejor cocinar, lavar la loza, etc. Hay un montón de actividades que hacemos en esta posición, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo de qué es lo que erradamente hacemos. ¿Qué es lo más común? Que nosotros nos adaptamos al medio. ¿Y qué es lo que ocurre cuando los mesones son muy bajitos? Estamos con inclinación de nuestro tronco. ¿Qué es lo que ocurre después? Después de un tiempo de 5, 10, 15, 20 minutos, ¿qué es lo que pasa con nuestra zona lumbar? Queda resentida. ¿Qué es lo que ocurre después de eso? Ya no somos capaces de hacer nada más en el resto del día o bien en un buen par de horas más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que empezar a hacer ahora? Ya no es que ustedes se adapten al ambiente, sino que el ambiente se va a tener que adaptar a ustedes. ¿Ok? Entonces, todos los mesones que ustedes tengan en la casa, lo ideal es que estén en una altura que sea a la altura de las caderas. Es decir, la típica postura de cuando estamos enojados, cuando llega el marido o tarde, ya aquí, a esta altura, donde ponemos las manos en las caderas, esta es la posición en la que nosotros tenemos que trabajar. El mesón que sea, ya sea lavadora, tabla de planchar, mesa de cocina, lo que sea, lo ideal es que pueda estar a esta altura. Es decir, cuando yo flecto mis codos, hago este movimiento, ese es el plano ideal para que ustedes manejen los implementos. ¿Ok? Y así van a mantener una postura que sea alineada y evitan que puedan tener un dolor lumbar. Lo otro importante, tener un taburete, es decir, un pequeño pisito donde puedan ir colocando un pie, descansar, colocar el pie, descansar. Y eso va descargando el peso del propio cuerpo que se genera en nuestros pies. Y eso alivia el dolor y las molestias que se generan en nuestros pies. ¿Ya? Acá también vemos la misma imagen de lo que ocurre, por ejemplo, en el lavado de dientes, o cuando nos maquillamos, o cuando nos arreglamos el cabello. Muchas veces van a haber implementos en el hogar que no se van a poder modificar. Es decir, va a ser mucho más difícil que podamos modificar la altura de las superficies de algunos elementos de nuestro hogar. Pero sí, ustedes ahora tienen mayor conciencia y van a cuidar la postura y van a mantener el cuerpo siempre alineado. Es decir, evitar todas aquellas actividades en que inclinen su propio cuerpo. Otra postura muy habitual, que es la que adoptamos cuando nos sentamos, sobre todo cuando ya nos empezamos a cansar, comenzamos a dejar la colita en la orilla de la silla y apoyamos el cuerpo en la parte superior de nuestra espalda. Esto genera también una sobrecarga en la zona lumbar y además de eso genera una alteración de la postura también de la columna. Entonces, lo ideal es siempre mantener una posición erguida en la silla donde toda nuestra espalda esté apoyada en el respaldo, y si es que no es posible por el tipo de curvatura que tiene la silla o porque tal vez nos incomoda, lo ideal es colocar un cojincito en la zona lumbar para mejorar la posición y la alineación, ¿ya? Lo otro importante, lo ideal es que puedan utilizar sillas con respaldo y ojalá con apoyabrazos. ¿Por qué? Porque eso va a evitar que generen posturas que son poco alineadas si es que no hay un respaldo, o bien el hecho de tener apoyabrazos ayuda a que puedan pararse, apoyarse de los brazos al momento de incorporarse de sentada a parada. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Ya. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en uso del computador o al ver la televisión. También tenemos que ser precavidos con nuestra postura. Tendemos a tener en la pantalla del televisor o la pantalla del computador o a veces el celular
en un plano más bien mucho más abajo que la altura de nuestros ojos. Entonces, lo ideal es que tanto el celular, el televisor, el computador esté siempre a la altura de nuestros ojos, manteniendo la cabeza erguida, la columna erguida. El dormir cómodos. No solamente necesitamos dormir 8 horas, sino que también necesitamos dormir en una postura que sea cómoda para ustedes, para que despierten con sensación de descanso. ¿Cuál es esa postura? Lo ideal, lo que más recomiendan es una postura que es la postura en posición fetal, que es donde estamos completamente recogidos, ¿ya? Pero esa posición de recogido tiene que tener siempre, ¿está bien? ¿Sí? Tosa con ganas nomás. Ya, entonces, esta posición, que es una posición de fetal, que es flexión de cadera, flexión de rodilla, flexión de tobillo, lo ideal es que siempre mantengan una alineación del tronco, ¿ya? Para mantener una buena alineación del tronco necesitamos una almohada que no sea muy abultada ni tampoco que sea muy plana, es decir, una almohada que permita mantener la alineación de nuestro cuello en relación a la alineación de nuestra columna, ¿ok? Entonces, hay dos posiciones que pueden ser pertinentes para dormir, ya sea de lado o boca arriba, pero si ustedes se fijan, ambas mantenemos la flexión de la cadera, rodilla y tobillos. ¿Okay? Y en ambas mantenemos la columna cervical alineada con la columna torácica y lumbar, y además de eso mantenemos una posición de elevación de la cabeza que no altera nuestra columna.